Buenas tardes. Bueno, estamos aquí para hablar de tu experiencia como testigo de Jehová. ¿Cuántos años has estado en los testigos de Jehová, Diego? Bueno, he pertenecido a los testigos de Jehová 34 años. Y de esos 34 años, ¿qué puesto has tenido en los testigos de Jehová? Bueno, yo empecé como todos, empecé muy joven, me bauticé con 18 años y bueno, me fui adentrando dentro de la organización. Era lo que ellos, en principio, pues como todo lo que ellos llaman un publicador, que es alguien que sale a predicar regularmente y va a las reuniones, participa, está más o menos activo dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y a medida que fueron pasando los años, pues me fui poniendo nuevas metas, sentir el deseo de entregarme mucho más activamente a la obra, así que durante bastante tiempo fui lo que ellos llaman precursor auxiliar, que era una persona que se comprometía a dedicar al menos 60 horas al mes, luego precursor regular, que es una persona que se compromete a dedicar al menos 90 horas cada mes y 10 horas en agosto, en aquel tiempo eran 1000 horas al año, y bueno, con el tiempo pues llegué a ser lo que ellos llaman siervo ministerial, que es diácono, después anciano. Estaba sirviendo como anciano precursor regular. Anciano es como un líder de una iglesia evangélica o como un sacerdote, ¿no? Lo que ocurre es que los testigos de Jehová como ancianos tienen, en una congregación puede haber de uno en adelante, muchos, pocos, o más o menos, pero todos hacen la labor de pastorear la iglesia. Eso es más o menos lo que yo he hecho durante mi vida dentro de los testigos de Jehová. ¿Y dentro de los testigos de Jehová tenías a familia? Sí, yo llegamos a ser mi esposa y 2 hijas que nacieron dentro de la iglesia de los testigos de Jehová, de la organización. ¿Cómo afectó el pertenecer a los testigos de Jehová en tu matrimonio y en tus hijas, en la crianza de tus hijas? Bueno, en principio normal, aparentemente, al menos era la opinión que yo tenía, ¿no? Luego me he dado cuenta, después, cuando he salido y he estado meditando en ello y viéndolo de una forma más objetiva y más alejada, con mayor claridad de ideas, que ya no tenía, digamos, el adoctrinamiento que padecen en esta religión, pues me he dado cuenta de que es muy negativo. De hecho, como presidente de Liberados me han llamado cientos de personas, me han contado cientos de experiencias y hay un común denominador. Todos los niños que nacen dentro de la organización de los testigos de Jehová, crecen en ella y tienen que enfrentarse a asistir a escuelas públicas, a una sociedad que los rechaza, a muchos problemas que conlleva el ser un niño testigo de Jehová, más o menos, algunos a unos extremos inquietantes y muy peligrosos y otros en un grado menor. Los hijos de los testigos de Jehová están psicológicamente afectados por la manera como tienen que comportarse, por las normas que les imponen en esa iglesia, porque cuando llega, por ejemplo, un cumpleaños o cualquier otra fiesta de la iglesia, los niños suelen tener que alejarse. Muy pocas de las fiestas que se hacen en las escuelas, muy pocas son aceptables para los testigos de Jehová, y por tanto los niños desde muy tierna edad son adiestrados a no aceptar caramelos, a no aceptar ciertas cosas que con esa tierna edad tiene un efecto muy negativo en los jóvenes. Yo tengo 2 hijas y ahora puedo ver claramente el efecto negativo de haber intentado criarlas dentro de esta organización. ¿Los testigos de Jehová tienen base bíblica para decir que los cumpleaños u otra fiesta como la Navidad están prohibidas? ¿Las prohíbe Dios? A ver, la fiesta de los cumpleaños, la Biblia no habla ni a favor ni en contra, es un asunto de decisión personal, no hay base bíblica para negar que uno pueda celebrar los cumpleaños. Lo que más es más, hay hasta rastros que pudieran indicar
que algunos en el pasado lo celebraron, como es el caso de los hijos de Job. El caso es que no hay un mandamiento que prohíba lo de los cumpleaños. La fiesta de la Navidad es diferente, porque sí que es verdad que la Navidad, tal como se celebra el 25 de diciembre, ha venido a sustituir una fiesta pagana. Ha venido a sustituirla y no cuadra exactamente con el nacimiento de Cristo. En realidad el nacimiento de Cristo no hay manera de cuadrarlo en un año, porque nadie sabe cuándo nació Jesucristo. Solamente ciertos estudios nos dan indicios de que pudiera haber sido en el mes de septiembre-octubre, pero nadie puede asegurarlo. Lo que sí que está claro es que la Navidad no es una fiesta cristiana, aunque sí que es una fiesta tradicional, y yo creo que básicamente el contenido cristiano o religioso se va perdiendo, ¿no? Hay otras fiestas que tuvieron su origen en la religión, como el anillo de compromiso y otros que tienen su simbolismo, y dentro de los testigos de Jehová es aceptado. En cambio, lo de la Navidad, los santos no lo celebran, es normal, ¿no? Pero bueno, yo creo que especialmente lo que más se celebra en las escuelas son los cumpleaños de los niños. Yo ahora lo veo por mis nietos, que mis nietos pues no celebran santos ni nada en la escuela, solamente el cumpleaños. Y cuando es el cumpleaños de uno, pues hacen una fiesta y los niños están integrados con todos, son parte del grupo, no como cuando eran testigos de Jehová mis hijas, que se les aleccionaba que no lo hiciesen, o incluso pues en algunas ocasiones preferíamos no mandarlas al colegio para que no pasasen esa situación, ¿no? Pero sobre todo mi hija pequeña, que ahora ya tiene 33 años, yo pienso que el haber crecido como parte de una familia testigo de Jehová para ella ha sido muy negativo. Y ya no es solo la cuestión de no celebrar las fiestas que celebra comúnmente todas las personas, ¿no? Sino también que desde la religión de los testigos de Jehová se fomenta en los padres que enseñen, que tengan amistades dentro de la congregación, más que gente que no sea testigo de Jehová, ¿verdad? Sí. Dentro de la organización de los testigos de Jehová solamente es aceptable el que se relacionen entre sí. La amistad con personas del mundo, que llaman ellos, es altamente tóxica, negativa, peligrosa, según se les enseña para los testigos de Jehová, ya sean niños o mayores. Sí, que está muy mal visto que cualquier testigo de Jehová diga que tiene un amigo que no sea testigo de Jehová. Eso es así. ¿Y tu matrimonio se vio afectado dentro de los testigos de Jehová por alguna razón? Sí, bueno, mi matrimonio se vio afectado porque a veces la pareja, yo por ejemplo tenía unas inclinaciones bastante activistas dentro de la organización, y naturalmente comentándolo con mi esposa y ella aceptándolo, pues tomamos decisiones que luego fueron ruinosas desde el punto de vista económico, y claro, mi matrimonio se ha resentido por eso, sí. Pero bueno, eso ya es asunto particular, porque muchísimos testigos de Jehová no son tan activos como yo era, y viven una vida pues más o menos su trabajo, su familia, su religión, y en estos casos pues el matrimonio se ve menos afectado que en el mío, claro. ¿Crees que dentro de la organización hay testigos de Jehová que sufren más que otros? Sí, naturalmente, depende de muchas circunstancias. Sí, como en todos lados. Eso es como en todos lados. En todos los grupos siempre hay personas que lo llevan mejor y hay personas que lo llevan peor. Lo que ocurre es que esta religión, las doctrinas que ellos tienen, propician que haya personas que sufran mucho. Hay personas que han llegado al suicidio. Yo conozco casos de personas a las que le han hecho lo que ellos llaman un comité judicial por cometer cierto pecado, las han expulsado y no han podido aguantarlo, y se han suicidado, porque tienen unas leyes muy estrictas, muy rígidas. Dicen que es la voluntad de Dios todo lo que ellos enseñan, lo cual luego uno descubre que no es verdad, porque
He escrito y he hablado en otros vídeos sobre doctrinas como el servicio de vida sustitutorio, el trasplante de órganos, fechas, profecías y otras muchas enseñanzas que ellos tienen, que para nada tienen sustento en la Biblia. Y claro que hay personas que lo pasan muy mal dentro de los testigos de Jehová. De hecho, por esas personas que lo pasan mal es por lo que otros compañeros y yo hace unos años, ya hace bastante, hace 10 años, creamos una asociación que la llamamos Liberados. Nuestra página web es www.liberados.net y nuestro correo es liberados@liberados.net. Y durante estos 10 años hemos dado ayuda a muchas personas, hemos dado ayuda a matrimonios que estaban a punto de romperse como consecuencia de que uno era testigo de Jehová y otro no. Hemos dado ayuda a parejas que se estaban conociendo y luego pasaban por problemas como consecuencia de la diferencia religiosa. Hemos ayudado a personas que necesitaban ponerse una transfusión de sangre para ser operados y no querían ponérsela por ser testigo de Jehová, y los médicos no lo querían operar si no aceptaban la transfusión. Hemos logrado que algunos testigos de Jehová acepten y vean, entiendan que la Biblia no prohíbe la transfusión de sangre. O sea, esta religión tiene una serie de peculiaridades que a través de toda su historia está bastante documentado, que han afectado de una manera más intensa o menos, pero han afectado muy negativamente a muchísimas personas que forman parte de ella. ¿Cómo ha afectado negativamente la expulsión a lo largo de todos estos años a los testigos de Jehová que han pasado por ello? Bueno, yo no puedo hablar por mi experiencia porque a mí no me han expulsado. Yo, es verdad que ahora no soy testigo de Jehová, estoy desasociado, pero fue una acción voluntaria, aunque yo no mandé la carta. Pero en el momento que creamos Liberados, escribí el libro La verdad os hará libre, un folleto de la sangre, bueno, cuando ellos supieron de eso, automáticamente me desasociaron, ¿no? Casos de manera, llamémosle, bíblicamente aceptable, y otros casos de manera injusta, los testigos de Jehová tienen la costumbre de que si una persona ha cometido un pecado, hablan dos ancianos con esa persona, si es que el pecado no está completamente demostrado, hacen lo que se llama un juicio investigatorio. Si procede, luego hacen un comité judicial en el que la persona no puede ir acompañada por nadie, tiene que ir sola, no puede llevar abogado, no puede llevar a su padre, a menos que sea menor de edad, a un amigo o alguien que sepa para ayudarla, sino que ella está sola ante los tres ancianos. Y bueno, pues si deciden expulsarla, pues depende de la situación, pero imaginaros una persona que tiene toda su familia dentro de los testigos de Jehová. Esto significa que se le da muerte social, la matan socialmente. O sea, esa persona, cuando antes se le recomendaba que no tuviese más círculo de amistad que los testigos de Jehová y luego la expulsan, ahora ¿con qué se queda? Se queda en el vacío, no tiene amigos, los amigos no le hablan, los padres, los hermanos, etcétera, no le hablan, y nosotros estamos hartos de tratar casos, de hablar con personas que estaban absolutamente destrozadas porque su mundo se les había venido abajo, y el sufrimiento en algunos casos es tan grande que no pocos llegan al suicidio. O sea, la costumbre o la práctica de expulsar a las personas testigos de Jehová, sí, es muy negativa, no la practican como dice la Biblia, y hace mucho daño a algunas personas, demasiado daño. Psicológicamente, entonces dirías que sí que les crean problemas por sufrir la expulsión a algunos testigos de Jehová. Sin duda, y no lo digo yo. Conozco psicólogos especialistas en sectas, en España tenemos algunos y en otros países hay también, y han escrito bastante sobre las secuelas psicológicas que quedan como consecuencia de ser testigo de Jehová y de ser expulsado como testigo de Jehová. Por supuesto que le quedan secuelas psicológicas. ¿Y tiene alguna base bíblica la expulsión o la manera en la que la realizan los testigos de Jehová? Sí, hay una base bíblica para expulsar a una persona pecadora impenitente que no se arrepiente, que es un problema para la Iglesia. Base bíblica para expulsarla de la Iglesia sí que la hay. Lo que no hay es base bíblica para el trato que luego se le da vejatorio, la muerte social, el que ni sus padres, ni sus hermanos, ni nadie de la familia
le hable. De hecho, está contra lo que la Biblia dice, porque un pecador lo que necesita precisamente es más atención para intentar ganarlo, ¿no? Así que coger a una persona, expulsarla de la congregación y no hablarle a nadie, y luego si quiere ser readmitida esa persona, tiene que sufrir la humillación de medio año, un año y medio, 2 años y hasta más, de ir al Salón del Reino, porque para ser readmitida tiene que ir a todas las reuniones, pero allí no le habla nadie. Eso me parece tremendo, es una humillación que va más allá de los límites de los que un ser humano debe soportar para la buena salud de la mente. Es tremendo, es horrible, y eso no tiene base bíblica. ¿Y hay en alguna parte de la Biblia para la realización de los comités judiciales que hacen los ancianos de la congregación? No, ninguna. En la iglesia cristiana primitiva, cuando alguien cometía un pecado, se le hablaba a la persona, y si la persona no cambiaba o mejoraba, entonces era toda la iglesia, se exponía el pecado en la iglesia, y la iglesia era la que actuaba. En ningún caso hay algo en la Biblia como un cuartito o un lugar privado donde 3 ancianos juzguen el asunto. No existe. Hay un precedente en la ley mosaica de lo que se hacía en Israel, pero era que los ancianos de los pueblos por las tardes en las plazas públicas juzgaban casos, pero esto se hacía a la luz del día y a la vista de todas las personas del pueblo que quisieran estar. O sea, lo de un juicio escondido en una habitación aparte no tiene absolutamente ningún precedente bíblico. Durante los años como anciano en los Testigos de Jehová, ¿tuviste en algún momento que hacer algo que no tuvieras claro en tu conciencia respecto a lo que enseña la Biblia? No, yo siempre actué según mi conciencia, seguramente en aquel momento dirigida y engañada, porque lo que está claro es que decisiones que tomé en aquel tiempo no son las que tomaría ahora, por supuesto, pero yo las hacía en plena conciencia, jamás lo hice ni presionado por nadie, ni porque además yo no soy una persona fácil de presionar, no soy de las personas que ceden a la presión. Lo que hice siempre lo hice en conciencia. ¿Qué te hizo despertar y darte cuenta de lo que realmente consideras ahora que son los Testigos de Jehová? Bueno, pues mira, el despertar es una cosa paulatina que ocurre cuando una persona no deja de investigar, de estudiar, de leer la Biblia por su cuenta. Se va dando cuenta de que a medida que uno crece en conocimiento y empieza a entender cosas, cuando uno lleva, como yo he estado estudiando la Biblia antes de dejar de ser testigo de Jehová, 34 años, pues eso da para mucho, es una carrera más que catedrático, ¿verdad? Y llega el momento en que si no estás allí acomodado y te limitas a leer Atalaya y Despertar y los libros de la sociedad, sino que lees la Biblia, lees otra Biblia, lees otras publicaciones religiosas, lees otros libros, se va abriendo una sima, vas viendo que lo que explica el cuerpo gobernante y lo que tú entiendes no es verdad. Y luego cuando estás años pues ves que cambios en su doctrina, que donde enseñaron una cosa luego resulta que entienden otra, y uno comprende y ve que algunas personas en el pasado fueron expulsados por entender la Biblia y ser fieles a su conciencia con respecto a doctrinas que los testigos de Jehová decían que eran incorrectas, y luego con el tiempo resulta que esas mismas doctrinas fueron aceptadas dentro de la iglesia de los testigos de Jehová. Entonces uno piensa, ¿con qué autoridad pueden unos hombres expulsar a alguien de una congregación basándose en que ha cometido un pecado que la Biblia no lo muestra con claridad que lo sea? O sea, porque es que en los testigos de Jehová basta, para expulsarte como apóstata, basta, como por ejemplo, con que tú digas que tú no crees que el año 1914 fue el año en que Jesucristo fue entronizado. Si tú opinas eso, así como en otras religiones hay tolerancia y uno puede creer una cosa, no tiene por qué creer lo que enseñan, por ejemplo, el Vaticano, uno sigue siendo católico aunque no comparta ciertas enseñanzas del Papa, ¿no? Dentro de los testigos de Jehová no, tú puedes creer lo que quieras, pero no puedes abrir la boca. Si tú dices que para ti 1914 no fue el año en que Jesucristo fue entronizado y lo mantienes, y lo dices a otros hermanos, eres expulsado por apóstata.
Y incluso si de cualquier doctrina, la que sea, que enseñan los testigos de Jehová, tú hablas en la congregación y dices que tú no la entiendes, que tú no estás de acuerdo, que a ti te parece que esa doctrina no está acertada, te dicen que tienes que callar o serás expulsado como apóstata. O sea, ahí es una organización absolutamente totalitaria donde no se permite la acción del Espíritu Santo, porque en el cristianismo primitivo el Espíritu Santo se entendía que podía revelar verdades a cualquier hermano, ¿no? Aunque dentro de un orden, dentro de ellos no hay libertad, porque yo creo que, vamos, yo puedo ser perfectamente cristiano y si no veo que lo de 1914 tiene base bíblica, ¿por qué no lo puedo decir? Pues en cualquier otra religión o en casi cualquier otra religión tú lo puedes decir, pero dentro de los testigos de Jehová no. Yo conozco, por ejemplo, un pastor evangélico que él ha enseñado y ha escrito un libro sobre que la doctrina, que yo también creo lo mismo, que la doctrina del infierno que enseñan los evangélicos es una doctrina falsa. Y no ha sido expulsado, él sigue siendo pastor evangélico, sigue ejerciendo. En cambio, eso sería impensable dentro de los testigos de Jehová. Nadie podría ser anciano si dice que una coma, un punto que enseña el esclavo fiel y prudente, que llaman ahora el cuerpo gobernante, si dice que una coma, un punto que enseña al cuerpo gobernante está equivocada, es expulsado inmediatamente. ¿Qué características crees que hace que los testigos de Jehová sean una secta y no tal vez una religión como otra que pueda haber en el mundo, otra religión cristiana o de otro tipo? Bueno, yo lo entiendo de otra manera. Yo creo que la palabra secta significa una parcialidad religiosa. Por tanto, como el cristianismo está dividido hoy en día en iglesias protestantes, evangélicas, testigos de Jehová, católicos, etcétera, para mí todo eso son sectas. O sea, no en el sentido peyorativo, la manera como yo entiendo la palabra secta es una forma particular de entender algunas doctrinas, con lo cual no te hace apóstata ni mucho menos, sino te hace una secta. Y todos son sectas. Ahora bien, debo añadir que los testigos de Jehová son una secta peligrosa, perjudicial, porque practican de alguna manera el control mental, practican cosas que son muy típicas de sectas coercitivas, como el control sobre lo que se lee, no te anima a no leer, el control sobre con quién vives, cómo piensas. O sea, tienen muchos rasgos que no tengo yo que decirlo, cualquiera que te interese puede leer libros de psicología, de Pepe Rodríguez o cualquier otro psicólogo de los muchos que tenemos aquí en España, que ellos señalan claramente por qué los testigos de Jehová son una secta, lo llaman ellos secta, y algunos lo llaman secta coercitiva, que la diferencia entre secta y secta coercitiva tiene que ver con sus prácticas de coerción que impiden la libertad del individuo dentro de esa iglesia y lo llevan como, por así decirlo, con mano de hierro y no se permite absolutamente la crítica ni la libertad. De hecho, eso que he explicado antes sobre cómo sea lo que sea de los testigos de Jehová en sí los define ya como una secta coercitiva. Muchos testigos de Jehová no llegan a dar el paso de dejar la secta por el hecho de que no encuentran o no hallan fuera una religión en la cual crean que se halla la verdad. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Bueno, pues que en ese aspecto como en otros, los testigos de Jehová controlan la mente de las personas, diciéndoles, a ver, es que si aquí hay alguna imperfección, ¿a dónde os iréis? Y eso retiene a muchos testigos de Jehová dentro de la organización, dentro de la secta. De hecho, a mí me retuvo durante mucho tiempo, pensando que ciertamente entre todas las religiones tenía que haber una verdadera, hasta que entendí que hoy no existe ninguna religión verdadera, sino que existen cristianos verdaderos y cristianos falsos, pero están en todas las religiones e incluso fuera de ellas. Jesucristo, en la parábola del trigo y la mala hierba, en capítulo 13 de Mateo, habla claramente sobre la historia de la Iglesia por anticipado y muestra cómo el cristianismo sería algo que ocurriría en todo el mundo y que los cristianos verdaderos, a los que llama trigo, y los cristianos falsos, a los que llama mala hierba, estarían juntos y revueltos hasta el final del mundo. Por tanto, es que no existe una religión verdadera, no existe. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo llevo muchos años fuera de los testigos de Jehová y sigo
siendo cristiano, sigo estudiando la Biblia, sigo asistiendo a reuniones con hermanos, seguimos predicando, seguimos haciendo la voluntad de Dios y no estamos en ninguna religión. Es que para ser un cristiano verdadero lo que uno tiene que tener son los frutos del Espíritu Santo y trabajar como tal. Jesucristo dijo: allí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Por tanto, la ilusión, la fantasía de que tiene que haber una iglesia verdadera, eso es una mentira, hablando teológicamente, no es real. Queridos hermanos, aprecio muchísimo que vosotros estéis estudiando la Biblia, incluso que estéis dentro de una religión, porque eso demuestra que sois de las pocas personas que quedan hoy con amor a Dios y amor a Jesucristo. Por tanto, eso es maravilloso. El que améis a Dios y a Jesucristo y queráis vivir como cristianos, eso es maravilloso. Pero el pertenecer y creer en cualquier religión como la verdadera, eso es el mayor error teológico y religioso que podéis tener. O sea, vosotros, los que queréis ser cristianos, debéis conocer a Jesucristo y asociaros con personas que quieran ser también conocedoras de Jesucristo y que sean siervos de Jesucristo. No es necesario que pertenezcáis a ninguna religión. Si asistís a alguna religión, si vais a alguna iglesia de cualquier denominación, algunos pueden necesitarlo, pero cuidado donde os metéis. Cuidado donde os metéis. No os metáis en una iglesia que os quiera explotar, que os quiera asustar con el infierno de fuego, que es una mentira, que os quiera decir que en Armagedón todo el que no sea testigo de Jehová va a ser destruido, que es una mentira. Todas estas mentiras las usan las religiones para explotar, sacar dinero a la gente y controlarla. Por tanto, yo sí al cristianismo, sí a ser seguidores de Cristo, es lo mejor que puede haber, pero no a las religiones que solo buscan controlaros y sacaros el dinero.